¿Se ha preguntado por qué Dios recibió con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? Bueno, esta es una pregunta que muchos cristianos se han hecho y también ha sido un tema de debate entre algunos grupos. Así que vamos a ver esto hoy, pero antes vamos a pedirle a Dios que nos dirija en oración. Señor, toda tu palabra es verdad, creemos en ti, lo que tú dices, y oramos, Dios, para que por favor por medio de ella nos enseñes, nos guíes, nos exhortes. Oramos, Dios, para que podamos aprender de ti por medio de tu palabra y también podamos llevarla a la práctica como tú quieres. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Como bien dijimos, este tema en cuanto a la ofrenda de Abel sí que ha sido un tema debatido entre muchas personas. Algunos siempre han defendido la posición de que Dios recibió la ofrenda de Abel con agrado porque la ofrenda de Abel iba con un buen corazón. Y también los que dicen esto pues defienden la idea de que Caín no tenía un buen corazón al presentar su ofrenda. Pero bien, tenemos que ver lo que realmente dice la Biblia. Así que la Biblia es la que nos enseña al respecto y la que nos va a decir qué fue lo que pasó allí. Tenemos que recordar que estos eventos se muestran después de la caída del hombre, cuando Adán y Eva pecaron y fueron destituidos de la gracia y de la gloria de Dios. Dios creó el hombre perfecto, en un mundo perfecto y en un entorno perfecto. Pero allí cuando el hombre decidió desobedecer a Dios, creyéndole más a la serpiente y obedeciendo la voz de Satanás antes que la voz de Dios, el hombre quedó separado de Dios. Así que Dios vino y se acercó a él. Y seguramente usted recuerda lo que había hecho Adán antes para cubrir su desnudez. La Biblia nos narra en el capítulo 3 del Génesis que Adán y Eva habían tomado hojas de higuera y así habían querido cubrir su desnudez haciéndose delantales de higuera. Dios, al acercarse a ellos, se dio cuenta que ellos habían pecado y se dio cuenta que ellos estaban separados de él. Así que Dios dio la única forma en que el hombre podía acercarse a él. Dice la Biblia en Génesis 3, versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Definitivamente no era por medio de lo que el hombre había hecho que iban a poder cubrir su desnudez, pero tenemos que entender que en este contexto esa desnudez está muy enlazada con el pecado. No es que la desnudez sea pecado en sí misma, sino que esta desnudez refleja el pecado de Adán y Eva. Ellos quisieron cubrir esa desnudez ya que sentían vergüenza de sí mismos. Pero fue Dios mismo quien pudo cubrir su desnudez, fue Dios quien cubrió su pecado. Y dice allí que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Fue Dios mismo quien las hizo, fue Dios mismo quien las confeccionó, fue Dios mismo quien las diseñó y le dio al hombre estas túnicas. Estas túnicas definitivamente cubrían a todo el hombre y a la mujer. Recuerde que ellos habían hecho delantales. Y como bien nos dice la palabra delantales, solo cubren una parte que es la delantera. Pero ellos seguían viéndose desnudos. Así que Dios mismo hizo estas túnicas de pieles y no solo las hizo él, sino dice allí que también fue él quien los vistió. Eso tenemos que entenderlo, que es Dios quien toma la iniciativa en cubrir el pecado del hombre. Nada de lo que nosotros hagamos ni de lo que podamos hacer puede cubrir nuestros pecados. Ha sido Dios quien se ha acercado al hombre, ha sido Dios quien ha buscado al hombre, ha sido Dios quien ha proporcionado la única forma suficiente para cubrir el pecado del hombre, a través del Señor Jesucristo. Y no solo cubrirlo, sino quitarlo una vez y para siempre. Así que este hecho nos refleja o nos muestra lo que Dios mismo iba a hacer en un futuro, enviando a su Hijo Jesucristo como Cordero para por medio de su sangre purificar y santificar al pecador. Pero allí, en el versículo 21 que acabamos de leer de Génesis 3, vemos que entonces ha sido Dios quien vistió, quien hizo las túnicas y quien vistió al hombre. Obviamente, al hacer estas túnicas de pieles, entendemos que son pieles de animales. De hecho, la palabra que se usa allí en el texto hebreo originalmente es una palabra que está ligada a pieles de animales. Y si vemos que hay pieles de animales, tenemos que entender que hubo un sacrificio. Hubo derramamiento de sangre. Quizá usted dirá, eso no lo dice la Biblia. Sí, es verdad que no dice la Biblia que haya habido derramamiento de sangre, pero vemos que hay esas pieles de animales, las cuales obviamente tuvieron que salir de animales que estaban y esos animales tuvieron que haber muerto. Adán y Eva
vieron la manera en que Dios realizó esto y la manera en que Él los cubrió de esta situación. Este ejemplo que vemos allí tuvo que haber marcado de una manera muy importante la mente, el corazón y toda la persona de Adán y Eva. Obviamente, ellos tuvieron que compartir esta situación con sus hijos. Recordamos también que en el libro de Génesis, que se nos narra la creación y se nos narran las primeras personas que poblaron esta tierra, como fue Adán y Eva y todos sus hijos, en ese momento no estaba la palabra escrita de Dios. No había una Biblia, ni un pergamino, ni una hoja en la cual Dios escribiera o una piedra en ese momento. Así que la palabra de Dios era de transmisión oral. Dios se había comunicado con el hombre y ellos retransmitían a otros lo que Dios les había dicho. Así llegamos al capítulo 4 de Génesis y entonces encontramos la historia de la cual queremos hablar, que es sobre Caín y Abel. Nos dice allí entonces que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Así que cada uno de estos hombres tomó profesiones diferentes. El uno labraba la tierra y el otro era pastor de ovejas. Y dice el versículo 3, y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Yo quiero que notemos algo, y lo primero es que quien toma la iniciativa o el primero que decide traer una ofrenda a Dios es Caín. Así que Caín hizo algo bueno. Caín tomó la iniciativa. Caín quiso traerle una ofrenda a Dios. ¿Pero de qué se la trajo? Del fruto de la tierra. Y dice el versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Así que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero dice también, versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Así que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Tuvo que haber una razón para que Dios mirara con agrado la ofrenda de Abel. Dese cuenta que la Biblia en ningún momento nos dice que alguno de ellos haya ido con un mejor corazón que el otro. La Biblia no nos está diciendo que Abel tenía un corazón mejor o que Caín iba con un mal corazón. Después de esta situación, sí que Caín tuvo un mal corazón. Después de que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, el semblante de Caín decayó, dice la Biblia. Y él entró en una mala situación, la cual lo llevó incluso a quitarle la vida a su hermano Abel. Qué situación tan dolorosa, que un propio hermano, atacando a su hermano, le robara la vida. Caín, lastimosamente, hizo esto aun cuando Dios se lo advirtió y aun cuando Dios le dijo que podía evitarlo, que él se podía enseñorear del pecado, que el pecado estaba a la puerta, pero que él se podía enseñorear de él. Lastimosamente, Caín estaba tan lleno de odio, de rabia, de enojo, que lo que tomó fue la decisión de matar a su hermano Abel. Pero lo que tenemos que entender o lo que queremos ver es por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Y déjeme decirle que no podemos decir que fue porque Abel tenía un mejor corazón. La Biblia nos dice que el corazón del hombre es engañoso. Así que no nos dice tampoco la Biblia que él haya ido de esa manera. Pero sabe que la Biblia sí nos da la respuesta y de hecho nos la da mucho más adelante cuando leemos o encontramos en el libro de Hebreos. Y en el libro de Hebreos vamos a leer en el capítulo 11 y en el versículo 4 lo siguiente. Por fe o por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ellas. Así que la respuesta que estamos buscando la encontramos acá. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Así que lo que realmente traía la ofrenda de Abel era fe, y por eso Dios lo miró con agrado. Por eso Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín, porque lo que definitivamente Caín no tenía era fe, mientras que Abel se acercó a Dios trayendo su ofrenda con fe. Y tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué es la fe? Bueno, la misma Biblia también nos responde, mostrándonos y dándonos a entender que la fe es creer lo que Dios
dice. Fe es creer a la palabra de Dios. Fe es creer a lo que Dios ha hablado. Fe es poner nuestro entendimiento y confianza en lo que Dios dice. Así que Abel se acercó a Dios con una ofrenda creyendo lo que Dios había dicho, creyendo lo que Dios pedía. Mientras que Caín se acercó a Dios sin fe, no creyendo lo que Dios decía. ¿Y qué tiene que ver esto entonces con el sacrificio? Bueno, pues vimos entonces que Abel se acercó a Dios con un sacrificio vivo, con un cordero, con uno de los corderos que estaban en medio de sus ovejas, mientras que Caín se acercó trayendo una ofrenda de lo que él había cultivado. Y la Biblia nos dice, justamente en el capítulo 3, que cuando entró el pecado al mundo, una de las maldiciones que vinieron a la vida y a la tierra y al hombre a causa del pecado fue una maldición sobre la tierra. Recuerde que Dios le dijo, maldita será la tierra por tu causa. Así que esa tierra que estaba maldita, de esa misma tierra, Caín quiso traerle una ofrenda a Dios, mientras que Abel quiso traer una ofrenda de un cordero que estaba vivo. Y obviamente allí iba a haber un sacrificio de sangre. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento ese era el sacrificio que representaba al Señor Jesucristo? Y muchos hombres de Dios, aún antes de que apareciera la ley, antes de que viniera la ley de Moisés, muchos hombres de Dios ofrecieron este tipo de sacrificios a Dios. Aún no estaba escrito en ninguna parte de que esto lo debían hacer, pero ellos entendieron que esa era la manera de acercarse a Dios y posiblemente por la transmisión oral de la palabra de Dios, de lo que Dios había comunicado, pues de esta manera lo hacían. Tenemos el caso justamente de Noé, quien saliendo del arca, después de haber estado en medio del diluvio, lo que hizo fue un sacrificio a Dios y allí ofreció sacrificio. Vemos cómo Abraham ofrecía sacrificios muchas veces y esto lo encontramos también escrito en el libro de Génesis. Y vemos cómo entonces los hombres se acercaron a Dios por medio de este tipo de sacrificios, sacrificio de animales, sacrificio de derramamiento de sangre. Y por eso nos dice la Biblia ahora en el libro de Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Este derramamiento de sangre que seguramente Adán y Eva vieron cuando fueron vestidos por estas túnicas, este derramamiento de sangre les ayudó a entender que un inocente murió por su pecado. Ellos vieron a algún animal inocente morir por su pecado para que así fuera cubierta su desnudez. Y entendieron que esta era la manera o que esto representaba la manera de acercarse a Dios. Y estos obviamente se lo compartieron a sus hijos, los cuales se acercaron a la manera, uno de ellos a la manera que habían escuchado de la palabra de Dios y otro a la manera que él quiso. Este fue Caín. Así que Caín no quiso acercarse con un sacrificio de sangre. Caín quiso acercarse con un sacrificio de la tierra. Y él no quiso acercarse de la manera que Dios había estipulado, sino a la manera que él quería. Lastimosamente, hoy en día esto sigue pasando. Muchas personas se quieren acercar a Dios no como Dios ha estipulado, sino que se quieren acercar a Dios como a ellos les parece. Y quizá usted ha escuchado o quizá usted mismo ha dicho la frase, yo creo en Dios, pero a mi manera. Quizá esta fue la misma frase que pudo haber expresado Caín y quiso acercarse a Dios, pero a su manera, no a la manera que Dios había dicho, no con fe, o sea, no creyendo a lo que Dios ya había dicho. Y seguramente Dios ya había dicho claramente por medio de ejemplos y por medio del sacrificio que había realizado allí con Adán y Eva, que la manera para acercarse a él tenía que haber un derramamiento de sangre. Pero Caín prefirió acercarse como a él le parecía. Hoy en día esto representa de una manera muy notable a las religiones. Las religiones ofrecen maneras de acercarse a Dios. Las religiones dicen acércate a Dios haciendo esto, haciendo aquello, haciendo cierto sacrificio, pero las religiones no le dicen a las personas que el único camino para acercarse a Dios es Jesucristo. Así que no hay ninguna religión valedera. Con Cristo no tenemos una religión, sino que obtenemos una relación con Dios por medio de Él, porque Jesucristo mismo derramó su sangre perfecta como el Cordero de Dios, el Cordero que borra, que quita el pecado del mundo. Esa sangre que ha sido derramada por los pecados del mundo y que ha sido derramada por cada uno de nosotros. Ahora, cada uno de nosotros también tenemos que entender y decidir cómo nos acercamos a Dios. ¿Nos acercamos a Dios por medio de la ofrenda que Jesucristo hizo o nos queremos acercar a Dios a nuestra manera, por medio de nuestras obras o por medio de nuestras creencias o por medio de lo que pensamos?
Bueno, pues si hacemos lo que queremos, seremos como Caín. Mas si nos acercamos a Dios por medio del sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, que es el único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre, entonces también Dios nos verá con agrado, porque estamos creyendo en Él, porque esa es la verdadera fe, creer lo que Dios ha dicho. Y Dios ha dicho que solo en Cristo hay salvación y perdón de pecados. Querido amigo, querido hermano que me escucha, así que entendamos que no fue por el corazón de Abel o de Caín, sino fue por la fe. Dios dice que se agrada en las personas que tienen fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero fe es creer lo que Él dice y actuar consecuentemente con su palabra. Así que acerquémonos a Dios por medio de Jesucristo, por el único y perfecto sacrificio. Y las obras nuestras entendamos que no cuentan para venir a la presencia de Dios. Dios quiere recibirnos de acuerdo a su voluntad. Vamos a terminar orando. Padre, gracias por el tiempo que nos permites tener cada mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por el sacrificio perfecto que tú mismo decidiste llevar a cabo. Y gracias porque en la sangre de Cristo tenemos perdón de pecados, remisión de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque así tenemos una entrada ante tu trono celestial. Gracias, Señor, porque en medio de esta situación tan dolorosa y terrible que está pasando el mundo, tú guardas de nosotros y tenemos esperanza. En nombre de nuestro Señor Jesucristo.